Sí. Entonces, continuando con los aspectos prácticos de simulaciones. La semana pasada vimos más o menos los pasos ya prácticos de cómo empezar a hacer el setup para las simulaciones de dinámica molecular. Nuevamente veíamos que tenemos una ecuación, un potencial de interacción en el que modelamos con parámetros empíricos, algunos calculados en base a mecánica cuántica, otros son simplemente fine-tuned, ¿no? Optimizados para poder reproducir datos experimentales. Tenemos una parte que son para los átomos que están ligados y otra parte que es para hacer el cómputo de fuerzas o interacciones de Van der Waals y de Coulomb. Entonces, nosotros lo que hacemos es construir nuestra celda inicial de simulación. Tenemos todas las coordenadas de todos los átomos en el sistema, en el caso de simulaciones de dinámica molecular con todos los átomos. Solvatamos, mandamos a equilibrar, a minimizar, a correr la trayectoria y una vez que tenemos suficiente cantidad de datos, hacemos el análisis que deseamos y también determinamos si extendemos o no extendemos esta trayectoria dependiendo cuál es la propiedad que estamos buscando. Luego nos quedamos en cómo construimos un sistema. Hay diferentes plataformas, algunas quizás ni siquiera las conozco. Las más comunes son Mold Template, PackMold, el Charm GUI está bastante popular, sobre todo para poder hacer el setup de membranas o de membranas y proteínas, tanto para hacer simulaciones atomísticas como a nivel coarse grain, donde uno agrupa los átomos, como hemos dicho en clases anteriores. Está Chimera, también utilizan PyMold, también el BMD se puede utilizar para construir un sistema, equilibrarlo un poco dependiendo cuán complejo sea. Entonces hay diferentes herramientas, plataformas, paquetes. En este curso les estamos enseñando uno de ellos que es el Charm GUI, pero hay diferentes, ¿no? La facilidad del Charm GUI, o por la razón por la que a mí me parece bastante útil, sobre todo cuando uno empieza en el campo, es porque al construir el sistema, lo que te genera no son solamente los archivos de coordenadas, que es lo que necesitas para iniciar la simulación, ¿no? En este caso, el .gro, que es el archivo de coordenadas para GROMACS mismo. Está el PDB, que es un poco más universal. Está el PSF o PSF, que es un archivo donde tienes la conectividad de los átomos y se utiliza también en bastantes paquetes de simulación, sino que también te genera para diferentes programas como GROMACS, LAMMPS, también Amber, también NAMD y otros paquetes de simulación, los archivos de input para la simulación, de modo que uno que está recién entrando al campo no tienes que tú escribir todo tu archivo para hacer correr la simulación en sí. Igual uno los tiene que entender, uno tiene que saber qué es lo que hay en estos archivos de input para la simulación, pero ya están generados para directamente correrla, ¿no? Entonces en el Charm GUI, cuando uno tiene, en el ejemplo que ven en el slide es para una membrana, tenemos de nuevo los archivos de coordenadas y de conectividad entre los átomos y tenemos una serie de archivos que nos van a ayudar a minimizar el sistema, que es no es, técnicamente es una simulación, pero no estás corriendo dinámica molecular, ¿no? Ayudas a que los átomos, si es que están algunos enlaces muy largos o muy cortos, se relajen más a la estructura que deberían ser. Luego tenemos un set, en el caso de membranas son 6 pasos para una equilibración muy corta, que va cambiando entre NBT y NPT, volumen constante o presión constante, para asegurar que el sistema esté al menos en su energía mínima local, ¿no? Y luego ya tenemos el paso de producción misma de la simulación, que es donde ya corremos la dinámica molecular por X nanosegundos para calcular las propiedades que deseamos. En los ejemplos que ustedes han hecho, la caja de agua y la caja de agua con proteína, tienen los archivos de coordenadas como el paso 3, el archivo de minimización y equilibración son el paso 4.0, 4.1 y el paso 5 para la producción. El motivo por el cual tenemos más pasos para las membranas es que los lípidos, al estar en una estructura tan compacta como la membrana, a veces pueden tener más choques y demás, entonces se van poniendo restraints, se van fijando algunos átomos en los pasos iniciales, por decir el paso 1, 2 y 3,
de modo que toda la demás estructura se vaya relajando y se vaya fijando ya la estructura de la bicapa de la membrana y no se vaya desarmando, no haya lípidos que se vayan a otro lado o lípidos que quizás colapsen hacia adentro, ya que al construir el sistema generalmente los lípidos se los pone un poquito separados unos de otros, ¿no? Que no es el caso en las proteínas o en el agua, porque en una cajita de agua uno tiene la cantidad X de moléculas de agua para reproducir la densidad del agua líquida a una temperatura a la temperatura que uno está intentando simular. Y en el caso de proteínas con agua, pues tenemos la estructura primaria, secundaria de la proteína y no se van a desenganchar, los átomos no es que se van a desprender ni nada, así que es un poco más sencilla la parte de minimización y equilibración. Cada uno de estos archivos, en el caso de GROMACS, son con la extensión MDP por Molecular Dynamic Parameters, tienen esta estructura que también la veíamos un poquito al final de la semana pasada, ¿no? La primera línea es siempre qué integrador vamos a usar. En este caso estamos corriendo simulaciones de dinámica molecular. Ponemos el paso, el delta T, a cuánta frecuencia vamos a hacer la integración numérica de las ecuaciones de dinámica molecular. Un paso muy típico son 2 femtosegundos. Ponemos la cantidad de pasos de los time steps que vamos a simular, que esto es también algo que lo veíamos la semana pasada y una pregunta. No sé si todavía queda alguna duda de cómo hacemos la conversión o cómo determinamos los time steps para la simulación. No veo nada en el chat. Por favor, no tengan miedo de preguntar, no hay ninguna pregunta que sea demasiado sencilla ni tonta. Estamos aquí para responder todas las preguntas que ustedes tengan y más bien aprovechar el momento que podemos estar conectados y si no, obviamente por el foro también. Entonces, uno determina la cantidad de pasos que quiere correr en la simulación. El siguiente bloque es con cuánta frecuencia vamos a guardar el log de la simulación de de los cómputos que están ocurriendo, las coordenadas, las velocidades, las fuerzas y luego con cuánta frecuencia se va a calcular y guardar los datos de la energía interna del sistema. La siguiente parte que está en el cuadradito verde es para las interacciones de átomos no ligados. Si se acuerdan, esta función para hacer el cálculo o esta aproximación para hacer el cálculo de Van der Waals con la esfera grande, la esfera pequeña, los radios de corte para estas dos esferas, de modo que los cálculos sean más rápidos, más eficientes en nuestra simulación en sí, y segundo, simplemente para tomar en cuenta el ambiente local de cada uno de los átomos en vez de estar calculando las interacciones no ligadas con todos los átomos que están en mi caja que tomarían una eternidad, ¿no? Y además no nos serían útiles en cuanto a el cálculo de propiedades promedio de nuestro sistema. La siguiente cajita que está en el cuadrado lila o morado es para el control de temperatura y presión. En este caso, esta simulación está con el NPT, número constante de moléculas de temperatura y de presión. Si quisiéramos correr una simulación NBT, ¿alguien puede decirme qué debo cambiar aquí en esta cajita morada? ¿Qué creen que yo debería cambiar para correr una simulación NBT? Ideas. Así participamos todos. Pueden ponerlo en el chat también. Si yo quisiera que mi archivo para correr mi simulación de dinámica molecular fuera para una simulación NBT, un número constante de moléculas, temperatura constante y volumen constante, ¿qué debería cambiar en lo que está encuadrado en este rectángulo lila? Cri. Una idea, aunque esté incorrecta. Así al menos sé que me están escuchando. A ver, ¿qué les Y parece? de alguna manera tendría que indicarle el tipo de ensamble con el que voy a trabajar, digamos, decirle que va a ser al volumen constante. Exacto, cuando el volumen es constante, ¿pueden estar la presión y el volumen constante al mismo tiempo? No. No.
Exacto, entonces cuando uno quiere correr en NVT, al menos en GROMACS, lo que hace es simplemente retirar el control de la presión. Entonces se retiran todas estas líneas y ya automáticamente GROMACS asume que se está corriendo en NVT. Cuando se quiere correr en NDE, con la energía constante, el volumen constante y el número de moléculas constantes, sí hay que agregar otra sección parecida a la del control de presión, pero para la energía. Entonces, la siguiente parte es control simplemente de los enlaces de hidrógeno, y a la última parte es para hacer correr, para que cada cálculo se haga un centreo de acuerdo al centro de masa de cada átomo y tal. Pero ya no. Los parámetros de simulación importantes están control de presión y temperatura, o de temperatura y energía, los radios de corte para las interacciones no ligadas, el número de pasos que se va a correr y la frecuencia con la que uno quiere guardar estos archivos. Hay cálculos que sí necesitan que la frecuencia de guardar todos estos datos de los cálculos de la simulación sean más frecuentes. En el caso de membranas se me ocurre, por ejemplo, la compresibilidad de la membrana. Necesitas hacer un muestreo muy, muy frecuente para poder hacer el cálculo estadístico apropiado, pero normalmente, a menos que quieras hacer algún cálculo que necesite un muestreo muy, muy, muy seguido, se guarda cada 0.1 nanosegundos o quizás 0.05 nanosegundos, cada 50 picosegundos, que lo que pasa es que te hace los archivos más grandes al final, ¿no? Entonces, dependiendo del espacio que tengas para guardar, las computadoras que tengas para correr la simulación, puedes un poquito jugar con estos parámetros de la cajita roja. ¿Alguna pregunta sobre el archivo que se utiliza para correr la simulación en GROMACS? Muy bien. Entonces, otro archivo importante para correr la simulación, que esto se necesita en cualquier paquete que uno vaya a utilizar, son los archivos de la topología o la estructura del sistema. Entonces, en GROMACS, lo que ustedes tienen es un archivo, si ustedes se fijan dentro de la carpeta GROMACS, en la carpeta que han descargado de CharmGUI, van a ver que hay una que se llama TOPAR, que es por Topology Parameters, que está llena de archivos que tienen la extensión ITP. Y en la carpeta de GROMACS también hay un archivo que se llama topol.top. Entonces, ese archivo es una imagen de ese archivo, es la que ven en la diapositiva. Lo que se hace es primero leer o incluir en GROMACS todos esos archivos con la extensión ITP que tienen los parámetros para los coeficientes de esa ecuación grande del potencial de interacción para cada molécula, para cada tipo de átomo, para cada enlace y todo esto. Y en la parte de abajo de este archivo, del topol.top, se escribe la cantidad de moléculas para la molécula X que se tiene en el sistema, ¿no? En este caso era el ejemplo de una membrana, tenía 3 lípidos, el DOPC tenía 3 especies de lípidos. El DOPC tenía 50 moléculas, colesterol 25, DOPS 50, tenía una proteína que generalmente, si ustedes construyen su sistema de simulación en CharmGUI, el nombre de la proteína va a ser PROA, no importa cuál sea el ID de la proteína, automáticamente se le llama PROA para la simulación misma. Estos son identificadores de estas moléculas y esto viene a ser importante cuando ustedes están haciendo el análisis y cuando ustedes quieren visualizar su sistema en BMD, en PyMol, en Chimera, en cualquier paquete que ustedes estén utilizando. Este ID son los nombres que tienen estas moléculas y cada una de estas moléculas va a tener diferentes residue ID, ¿no? Va a ser DOPC 1, 2, 3 hasta el 50, luego colesterol 1, 2, 3 hasta el 25 y así con los demás. El SOL o el solvente es para el agua. Algunas veces este tiene el nombre del modelo de agua que se está usando, que normalmente para simulaciones de proteínas y de membranas es el modelo de agua con 3 sitios, que se llama TIP3P. Hay diferentes modelos de agua precisamente porque es una sustancia tan difícil de modelar dependiendo si quiere estudiarse en estado líquido, gaseoso, a temperaturas muy bajas, cómo se hace la estructura del hielo. El agua es
es un sistema de estudio para toda la vida. Y ya de último tenemos los iones que ayudan a que la caja tenga una carga neutra 0, porque como hemos dicho la semana pasada, para correr dinámica molecular en la mayoría de los paquetes, la carga neta de nuestro sistema debe ser 0 para poder hacer los cálculos de las interacciones de Coulomb de manera correcta y que no vaya a caerse la simulación. El siguiente archivo que les quiero mostrar es unas cuantas líneas de los archivos ITP. Estos están de nuevo dentro de la carpeta que se llama TOPAR. La subcarpeta dentro de la carpeta de GROMACS hay una que se llama TOPAR y ahí tienen ustedes un montón de archivos que tienen la extensión ITP. Estos son los que tienen los coeficientes, los numeritos para las interacciones para hacer los cálculos en esta ecuación grande, ¿no? En el potencial de integración. En este caso era para la proteína. Lo primero que GROMACS necesita es el nombre, el ID de la molécula. Luego tienes la lista de átomos del 1 hasta la cantidad de átomos que tenga la molécula. Todos los átomos, todos los hidrógenos, carbonos, nitrógenos, oxígenos, todos los azufres, todos están allí. La siguiente columna es el tipo de átomo. El tipo de átomo es un identificador que tiene el campo de fuerza para los nitrógenos que están enlazados o ligados a un hidrógeno, para los hidrógenos que están ligados a un carbono, y de esta manera. Y cada átomo que tiene un tipo de interacción X muy especial con otro átomo tiene su ID único. Y luego tenemos el número se le llama residue number en GROMACS, y es el número único para cada aminoácido en esta proteína. En este caso empezaba con el 2, a veces empieza con el 0, a veces empieza con un número negativo, dependiendo cómo haya estado guardado en el PDB, en el Protein Data Bank. Luego tienen el ID de esa proteína en particular, el ID del aminoácido en particular. Esta era una glicina que tenía un lípido enlazado de manera covalente, entonces era GLIM el nombre. Luego tienen otro ID para el tipo de átomo que se está utilizando. Luego el número de índice, que es esta columna de aquí que empieza con el 1, 2, 3, debería ser el mismo número que la primera columna que está en esta lista. Entonces estas dos columnas tienen más o menos la misma información. La siguiente columna es la carga que tiene cada átomo. La siguiente columna es la masa atómica de cada especie de átomo que tengo. Y la última, que la van a ver después de un punto y coma, es un comentario, no es ningún dato que necesite GROMACS, pero es un double check para la persona que está haciendo esta simulación, la carga total de esta molécula conforme vas añadiendo estos átomos. Entonces vas sumando la carga de cada átomo y te da el total, y al final debería darte 0. O, bueno, en este caso una proteína podría tener una carga, pero si ven en su archivo de coordenadas, esta carga debería llegar hasta 0 porque queremos que esta cajita de simulación tenga carga neutra. La siguiente sección es de los átomos. Tienen el índice de átomos que están enlazados. Por ejemplo, en este caso el átomo 1 y el átomo 2. El átomo 1 y el 3 están enlazados. El 1 y el 8 están enlazados. Y aquí tienen los diferentes parámetros para la ecuación de integración, ¿no? Para la ecuación del potencial de interacción. Luego tienen los ángulos de torsión en el caso de proteínas, y a veces tienen algunos otros parámetros más dependiendo la complejidad de las moléculas con las que estén tratando. Pero en todo caso el punto central es que para cada paquete ustedes tienen quizás un sintax un poco diferente, pero todos los paquetes necesitan estos archivos de topología y de cuál es la conexión entre los átomos y cuáles son los coeficientes para insertar en la ecuación del potencial de integración. Y entonces todos estos valores son los que se utilizan para hacer la integración numérica y propagando el movimiento de los átomos con el tiempo al paso al delta t que ustedes le pongan en la simulación.
Una cosita más que nos facilita el Charm GUI cuando estamos construyendo el sistema es un archivo que se llama README. Si ustedes lo abren van a ver que es un archivo escrito en la lenguaje CSH. Hay otro que es el Bash Shell que se utiliza también en Linux. Es simplemente un mini programa para ustedes poder correr estos archivos de minimización y para hacer la equilibración del sistema del 1 al 6 en el caso de la membrana, solamente el 4.0, 4.1 en el caso de proteínas o agua, y entonces les da un programita ya escrito que ustedes pueden modificar y correrlo en el clúster de computadoras o si tienen una computadora local que tenga varios procesadores, la parte de minimización y la equilibración inicial yo creo que sí se puede correr. Ya la trayectoria en sí, como hemos dicho las anteriores veces, las corremos en clústeres de computadoras porque es tal la cantidad de cálculos que hay que hacer que no sería práctico poder correrla en una laptop o en una torre personal, digamos, ¿no? Una última cosa que quiero mencionar en cuanto a los cálculos y cómo determinamos cuántas computadoras voy a utilizar para correr mi sistema son los scaling plots o el benchmarking. Y lo que se hace es cuando uno manda, por decir, tengo una cajita de agua o una caja de proteína en agua y quiero saber cuánto va a ser mi rendimiento por día, nanosegundos por día, si yo corro esta simulación en una computadora, en 2, en 3 o en 4 o en 10. Supongamos que tengo un acceso a un clúster que tiene 20 computadoras y cada computadora tiene 28 procesadores o 16 procesadores. Hay computadoras que tienen 32 procesadores, 56 procesadores. De acuerdo al recurso que uno tenga acceso, se hace estos gráficos de rendimiento. Y lo que se grafica es la cantidad de nanosegundos por día, cuál es el performance de mi simulación, versus el número de computadoras o de procesadores que estoy usando. Entonces, obviamente al principio, mientras más computadoras uso, más fácil, más ágil es el cómputo de mi simulación. Pero dependiendo del sistema, el tamaño del sistema que tengo, muchas veces lo que pasa es que mientras más computadoras uso, mis computadoras en vez de correr el programa de simulación en paralelo de manera eficiente, empiezan a tardar más tiempo en comunicarse un procesador con otro, ¿no? Al correr en paralelo. Entonces pierdo más tiempo en la comunicación entre procesadores que en el cálculo mismo de la integración numérica de mi dinámica molecular. Entonces lo que veo es que mi gráfico de rendimiento empieza a nivelarse, llega a un plató y en realidad ahí lo que estoy haciendo es quemar mis recursos. ¿Cuándo es esto importante? Cuando en el clúster no soy el único usuario y tengo que dejar tiempo para que otros corran, pero también cuando a veces uno aplica a tiempo en supercomputadoras que te dan solamente un determinado número de nanosegundos o tienen diferentes unidades de medirlo, ¿no? A veces es número de horas de procesadores y todo esto. Entonces, dependiendo de la unidad que ellos te den, uno hace el gráfico de rendimiento con esas unidades. La idea es utilizar nuestro gráfico de rendimiento para estimar un 70-75% idealmente de rendimiento y entonces determinar el número óptimo de computadoras que voy a utilizar para esta simulación. Así estoy corriendo mi simulación lo más rápido que puedo, pero no estoy quemando los recursos, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ven en la diapositiva, podría yo usar unos 5 o 6 computadoras y entonces correr con un rendimiento de más o menos 20 nanosegundos por día si estoy usando computadoras que tienen en este caso 16 procesadores o llegar a obtener 40 nanosegundos por día si utilizo la curva azul que sería para unas computadoras que tienen 28 procesadores por computador. ¿Alguna pregunta en cuanto a los scaling plots o los gráficos de rendimiento? ¿O para qué se usan? Ese ejemplo que se está dando ahí en CPU con nanosegundos por día, ¿es un sistema de una proteína citosólica solamente en agua o es un sistema enorme o masivo? No, este era un sistema pequeño, era una membrana, pero un parche de membrana muy pequeñito.
Normalmente, a ver, en mi experiencia con membranas, ahora ya se pueden correr unas membranas que tengan en cada monocapa más o menos 300, 400 lípidos en cada monocapa. Y entonces esto llega a ser, tomando en cuenta el agua y todo esto, llega a ser más o menos unos 500,000, 600,000 átomos. Y esto en estas computadoras que ven aquí probablemente me hubiese dado un rendimiento mucho menor, ¿no? Mucho menor, de unos, no sé, de unos 15 nanosegundos por día o 10 nanosegundos por día. Si tengo acceso a computadoras más avanzadas, entonces me toma mucho menos, pero más o menos este sistema era una de las supercomputadoras que teníamos acceso compitiendo por el tiempo en esa computadora a través del el National Science Foundation, y entonces era una de las muy buenas. Este gráfico me parece que es de hace unos 4 o 5 años y era para un sistema de membrana más pequeño, ¿no? Unos 200 lípidos por monocapa, y en total serían, no sé, unos 300,000 átomos más o menos. Consume bastante tiempo. Los cálculos la integración numérica de la dinámica molecular toma bastante tiempo físico, ¿no? Yo te quería preguntar del gráfico de la izquierda, Sí. Que son distintos algoritmos que tienen escalados distintos. Sí, estaban haciendo la escala de los números de procesadores, me parece. Esto era con los de XSEED, que son estos de la National Science Foundation. Y la verdad, tengo aquí el costo, ¿no? Era de uno de sus artículos. El costo, no me acuerdo si está en horas de CPU. Este era el número de CPUs, pero me imagino que eran horas de CPU. Y entonces simplemente haciendo diferentes escalas, jugando un poco con los números. Eso era todo por esta presentación. Si no hay ninguna pregunta, podemos pasar a la siguiente, que es un ejemplo de aplicación de dinámica molecular a un sistema de agua y aceite. Y esos gráficos, entiendo que no nos dan algo pues directo de lo que estamos simulando, pero nos da una idea entonces de cómo está corriendo el programa, o como tú dijiste, lo ajustamos dependiendo en dónde estemos corriendo, si tenemos algún límite, y ya lo vamos eficientizando pues mínimo al, creo que 75% o 65%, algo así dijiste. Sí, idealmente, suponte que tienes tu acceso con otros científicos a un clúster que tiene 20 computadoras, ¿no? Y haces tu sistema, haces tu gráfico de rendimiento y resulta que tienes un cálculo eficiente de más o menos 60-75% en la parte de crecimiento relativamente lineal de tu gráfico. Entonces, supongamos que este rendimiento de 65-70% te da usando 5 computadoras. Tienes un clúster de 20 computadoras, dependiendo cuántos científicos sea, quizás está bien que utilices esas 5 computadoras, ¿no? Te da una idea de cuánto tiempo vas a tardar en hacer tu simulación, porque sabes cuántos nanosegundos por día estás corriendo y más o menos tienes una idea de cuántos nanosegundos quieres correr en total. Entonces te ayuda a hacer el uso eficiente de tus recursos, pero no es el único factor de decisión, ¿no? Porque si son mucho más científicos que están usando ese clúster, no vas a ser la única que se use un cuarto del clúster en la simulación, ¿no? Entonces juega good citizenship, que se llama, también tiene un rol. Pero el gráfico de rendimiento te ayuda a saber cuántos nanosegundos por día vas a tener si usases X número de computadoras. Y ya con eso vas jugando un poquito con quiénes más tengan que usar el clúster, cuánto tiempo tienes para realmente recaudar tus datos y todo esto. Y te da una idea del coste máquina, por así decir, de tu programa. Entonces, justificas tal vez, si tienes varios proyectos, justificas cuál tomaría menos, cuál más. Okay. Sí. Y además también te sirve para tú saber en cuántas semanas o en cuántos meses vas a tener tu trayectoria, ¿no? Porque además, al correr la dinámica molecular, no corremos una trayectoria por sistema. Como queremos hacer un análisis estadístico, corremos 2, y mucho mejor si podemos correr 3, y algunas veces necesitas más trayectorias del mismo sistema
trayectorias independientes sobre las que puedas calcular tus propiedades promedio de interés y luego hacer el análisis estadístico entre estas trayectorias independientes, ¿no? Entonces también todo esto te ayuda a estimar el tiempo que necesitas por cada proyecto. Disculpe, ¿tiene algún ejemplo con una comparativa con una tarjeta de video? No, no lo tengo aquí. Con las tarjetas de video, con los GPUs se tarda mucho menos y dependiendo qué tarjeta tienes de GPU, tienes un crecimiento mayor, ¿no? A veces es el doble, a veces hasta 4 veces, pero dependiendo qué tarjeta de video es. Y también cuál es el hardware sobre el cual estás corriendo. Pero si querés después podemos subir algún... Sí, podemos buscar. Alguna... Sí, podemos... De Chromax tengo. Sí, de sí, Chromax tengo el artículo. De Amber están en la página. Sí, dentro de un rato te subimos alguno. Podemos subirlo ahí a la clase, sí. Es verdad, sí, se me había olvidado comentar de las tarjetas de video están siendo mucho más usadas ahora porque la comunicación entre las tarjetas es mucho mejor, se corre mucho más rápido. Y depende. Gracias. Depende también qué cálculo mandas a correr en la tarjeta de video. No todos los cálculos te corren mejor, pero hay unos, sobre todo los de electrostática, los de Coulomb, te corren más rápido ahí.